Bendiciones, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Para mí, como siempre se los he manifestado, es un gozo poderme dirigir a ustedes a través de estos medios y llevar esta enseñanza. Hoy vamos a ver un tema que lo he titulado Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Vamos a la palabra del Señor primeramente que todo, al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente forma. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así dice la palabra. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Bien, voy a hacer una oración para que sea Dios quitando cada venda que pueda haber en mí y en ustedes, toda sordera espiritual, para que sea Dios hablándonos a través de esta palabra. Porque, como siempre lo he manifestado, la iglesia duerme plácidamente. Bien. Amantísimo Padre y Señor mío Jehová, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, vengo delante de tu trono celestial, tú como juez del universo que eres. Tú lo sabes, Señor, que vengo solamente bajo el amparo de la preciosa sangre de tu Hijo amado Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo a pedirte, Señor, solamente una cosa. Que quites tanto de mí como de cada hombre, cada mujer, cada niña, cada niño que está viendo esta enseñanza en cualquier parte del mundo. Quita toda venda, toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual. Permítenos entender tu palabra. ¿Qué nos quieres decir tú, Padre, en esta enseñanza? En el cual he titulado Todo tiene su tiempo. Bien. Gracias, Señor, porque tu palabra lo dice y escrito está en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 10, capítulo 10, versículo 20, dice, que no somos nosotros los que hablamos, es Dios a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que hable en nosotros y que así es la palabra del Señor que sale de nuestros labios. No volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en todo lo que Él ha enviado. Bien, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, me quito yo para que seas tú, que me uses como ese fuente, como ese canal de bendición para llevar este mensaje al mundo de las naciones, porque gloria al Señor en Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo tengo ese privilegio de que esta enseñanza se ve en la parte más remota de la tierra. Bien, vamos a la palabra del Señor y la vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo, de la dirección del Espíritu Santo. Vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 en adelante. Dice, está escrito, porque ya está en nación el misterio de la iniquidad, solo que hay quien a la presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá todo el resplandor de su venida. Bien, Dios nos muestra a través de su palabra en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 del 7 en adelante, y nos dice, está escrito, porque ya está en nación el misterio de la iniquidad. Mira, ya está en nación el misterio del pecado, de ese hombre de pecado que habla Dios en su palabra a través de las Sagradas Escrituras. De ese hombre que el mismo diablo con los demonios no lo reprenda, colocará como gobierno para gobernar durante X tiempo aquí en la tierra, cuando Dios venga por la iglesia. Nosotros miramos que algunos cristianos que no creen en el arrebatamiento suelen decir, todo ese cuento ya lo escuché hace muchos años, pero aunque decían que el Señor iba a venir en cualquier momento, todavía no ha ocurrido tal cosa. Quiero decirles que asimismo decían aquellos hombres y mujeres rebeldes por el pecado, que se habían rebelado contra Dios, así como está la humanidad hoy rebelada. Cuando Noé predicó la palabra durante 120 años, manifestando que del arrepentimiento, que iba a haber un diluvio. Nadie creía, como hoy tampoco nadie cree, de la venida de Jesús el Cristo por la iglesia. Y todo esto está a las puertas de la iglesia. Todo está esto a las puertas. Cristo está a la puerta del arrebatamiento. Por eso Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Porque Dios le habla a la iglesia. Dios le está hablando a la iglesia porque está dormida. Te quiero decir, ¿tú sabías
que todas las generaciones que nos han entalecido esperaban que el Señor regresara en cualquier momento. Ese privilegio lo tenemos nosotros. Ese privilegio de que Dios envía a su Hijo por la iglesia. Nosotros miramos que está escrito porque ya está nació en el misterio de la iniquidad. Cuando Dios habla de ese misterio de la iniquidad es del pecado, del hombre de pecado. Solo que hay quien a la presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Mira, la palabra es clara. Dios nos habla a través de la palabra, dice. Solo que hay quien a la presente lo detiene. Cuando nosotros hablamos y miramos que Dios dice en su palabra que hay alguien que a su vez lo detiene, se refiere a ese grupo de hombres y mujeres, de ese grupo de hombres y mujeres de oración. Yo hablaba de la oración en enseñanzas pasadas, la importancia de la oración a la madrugada, porque Dios dice y escrito está que nuestras oraciones, la intercesión, llega hasta su presencia. Dice la palabra en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, y que esas oraciones son depositadas allí en unas copas de oro. También lo dice en el capítulo 8 del 13 en adelante. Entonces, porque ya está nació en el misterio y la equidad, solo que hay quien a la presente lo detiene hasta que Él sea quitado de en medio. La iglesia de Jesús es el elemento que frena la manifestación del anticristo en la tierra. Es la iglesia. ¿Y cómo lo frena? A través de la oración, a través de la intercesión. Por eso nosotros insistimos tanto en la oración, insistimos tanto en la intercesión. Y eso es lo que detiene la venida de este hombre, de ese gobierno. Entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Mire, habla de la iniquidad, del pecado, de la maldad. Porque si nosotros estamos viendo lo que está, cómo está el mundo en esta actualidad, en este momento, entonces miramos que dice, el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá en el resplandor de su venida a través de la palabra. El inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, dice la palabra. El inicuo, ese hombre de pecado cuyo avenimiento es por obra de Satanás, porque es el mismo diablo con los demonios, quien lo colocará allí, al frente de este gobierno, porque será un hombre muy opuesto, dice la palabra. Es un hombre que no le gustarán las mujeres, dice la palabra. Es un hombre que paulatinamente lo van ingresando, lo van metiendo en las esferas sociales, en los estudiantes. Cosa que cuando eso se dé, todo está dado y lo estamos viendo, que todo se está dando. Todo en este momento está dado para que ese gobierno llegue. Nosotros lo vemos y siempre le digo yo esta parte de Daniel capítulo 12, versículo 4, cuando Dios dice en la parte B, dice, la parte final, dice que los unos correrán de aquí para allá y los otros de allá para acá, y nosotros vemos lo que está sucediendo hoy, todo lo que está sucediendo, y que la ciencia aumentará y la ciencia está aumentando. Una palabra profética que se vino a revelar a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Y vemos también cómo la ciencia ha aumentado a partir de finales del siglo pasado y en este siglo. Gloria al Señor, siempre lo he dicho, la ciencia no es mala, es buena sabiéndola utilizar. Cuyo avenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con engaño de iniquidad, para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y Dios le está hablando es a la iglesia. Dios no le está hablando al mundo como tal, porque la iglesia está dormida y Dios nos está dando esa orden a nosotros, a estos hombres y mujeres de oración, que los ha apartado desde la antigüedad y hasta ahora, para que intercedamos, para que esa iglesia despierte. Dice Dios en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Lo dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nosotros miramos que la iglesia de Jesús es la que es el elemento que detiene esa manifestación del anticristo en la tierra. Debido a esa manifestación que avanza poderosamente, es de esperar que en cualquier momento ese freno se reviente. Y en cualquier momento, porque la palabra dice que ni aun los ángeles del cielo saben en qué momento va a venir Jesús el Cristo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa
no hecha con manos eterna en los cielos, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice Dios en su palabra en el 2 de Corintios del 5, del 1 en adelante. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, nosotros miramos, por ejemplo, que en cualquier momento ese freno se va a soltar. Entonces, Dios dice en su palabra, en la segunda carta, en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4 en adelante, dice, del 16 en adelante, está escrito, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice la palabra. Dice la palabra del Señor, está escrito, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra del Señor, y escrito está. El arrebatamiento, la palabra, ese arrebatamiento está palpablemente cerca. Todo esto se percibe en la atmósfera. Cristo está a las puertas. Nosotros miramos que todo se está dando. Ahora, la palabra del Señor dice en la primera carta de los Corintios 15, 51 en adelante, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, y al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí encontramos tres palabras notables. Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Encontramos una segunda palabra. Un momento. En un abrir y cerrar de ojos, y al final trompeta, porque se tocará la trompeta. Cuando Dios nos habla que se tocará la trompeta, la final trompeta, es porque se han tocado otras trompetas. Simplemente tenemos que saber que Dios nos habla a través de su palabra. Se han tocado otras trompetas, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y aquí encontramos esas tres palabras. Nosotros miramos a través de la palabra, hermanos y hermanas, amigos, llama la atención cuán poco nos dice Dios a través de la Biblia acerca de ese arrebatamiento, porque se trata de un misterio. Se trata de un misterio. Hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, yo voy a hacer una oración. Yo sé que estas palabras te han tocado tu corazón. Cristo está a las puertas. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Simplemente Dios quiere que la iglesia interceda por ella, porque ese es nuestro compromiso. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hicimos un compromiso primeramente con nuestro Dios. Y ese compromiso es orar sin cesar por la iglesia. Por esa iglesia que está dormida, porque como digo, nuevamente dice Él en su palabra, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Reconozco que estuve apartado de ti. Amigo, amiga, repite conmigo. Reconozco que estuve apartado de mí. He venido, Señor, a que me perdones. ¿Por qué he pecado? Límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Esa sangre que tú derramaste hasta la última gota de tu sangre allí en la cruz. Sé, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz 3 días y que Dios el Padre te levantó al tercer día. Abro mi corazón para que seas tú entrando en él y haciendo de esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias por salvarme. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amigo y amiga, si has hecho esta oración, yo te pido que coloques tu nombre allí. Yo quiero orar por ti. Dios dice en su palabra, y escrito está en el libro de Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente, 1 al 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú eres uno de esos, porque Dios dice en su palabra que Él va añadiendo todos los que van a ser salvos a la congregación todos los días. Y a ti te tocaba el turno hoy. Yo quiero orar por ti. Coloca tu nombre allí. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.